En este video nos vamos a enfocar a hablar específicamente del tema de equilibrio heterogéneo. Entonces, el tema de equilibrio heterogéneo, para efectos de este capítulo, nos vamos a enfocar más que todo en la constante del producto de solubilidad, o sea, en la KPS. Entonces, si tenemos un sólido que estamos disolviendo en un líquido, vamos a tener un proceso dinámico en el cual ese sólido se disuelve. Entonces, imagínense que tienen lo que vemos acá. Tenemos el sólido que agregamos en disolución, entonces ese sólido va a estar en un proceso dinámico con el líquido en el cual pasa a la disolución, o sea, estado acuoso, y también puede volver a reprecipitarse sobre el sólido. Entonces, este proceso dinámico puede estar favorecido en una dirección o en la otra dependiendo de la constante de equilibrio respectiva. Entonces, el equilibrio puede estar más desplazado hacia la disolución del compuesto o puede estar más desplazado hacia la permanencia como un sólido. Entonces, si el compuesto se disuelve en su totalidad o no, va a depender de dos factores: la solubilidad del compuesto, lo cual va a estar muy relacionado con la constante producto de solubilidad, o sea, con la KPS, y qué tanto añadimos del compuesto, o sea, cuál es la concentración, que a final de cuentas eso también va a afectar a la KPS en sí. Entonces, va a afectar a en qué dirección se favorece la reacción. Entonces, en algunas ocasiones podemos tener el caso en el cual alcanzamos el máximo de solubilidad de un compuesto. Entonces, en ese caso decimos que la disolución está saturada. Entonces, cuando alcanzamos ese máximo de solubilidad, cualquier otra cantidad extra que añadimos de ese compuesto en la disolución va a precipitarse, porque ya no puede continuar disolviéndose más. Bajo ciertas condiciones especiales se puede sobrepasar un poco esa condición en la cual se sobrepasa la solubilidad y entonces decimos que se encuentra en un estado sobresaturado o que tenemos una disolución sobresaturada. Pero es una disolución entonces metastable, o sea que si yo hago cualquier disturbio en la disolución va a precipitar inmediatamente. Entonces, esos son conceptos de química general que tenemos que tener presentes para entender estos procesos un poco mejor. También es importante aclarar que estos diagramas que se muestran así en realidad no están del todo correctos porque los iones no van a estar solos cuando se disocian en el estado acuoso, sino que yo voy a tener la red cristalina del sólido y va a estar rodeada por agua. Y como la molécula de agua es una molécula polar, puede ayudar a disolver estos iones. Entonces, dependiendo de la carga de estos iones, van a estar más orientadas hacia una dirección o el otro el dipolo del agua. Y entonces estas moléculas de agua me van a ayudar a disolver ese sólido. Entonces, ese proceso con el cual las moléculas de agua me ayudan a disolver el sólido es lo que llamamos la solvatación que lleva a cabo el agua. Entonces, imaginemos, por ejemplo, el caso en específico que tengamos este sólido, que es lo que usualmente se llama calomelano o cloruro mercurio 1. Entonces, si tenemos, imagínense un beaker con esta disolución de calomelanos, que lo tendríamos acá. Entonces, este calomelano va a estar en la disolución y va a estar presentando este equilibrio dinámico en el cual se desprende cloruro de mercurio 1 hacia la disolución en estado acuoso e inmediatamente se va a disociar. Normalmente este tipo de compuestos se va a disociar completamente. Entonces, en este caso tenemos la particularidad de que el calomelano va a formar estos dímeros de mercurio, entonces que tiene carga más 2, como vemos acá. Entonces se va a disociar de la siguiente forma. Formamos esta cantidad de mercurio y formamos dos iones cloruro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si decimos, por ejemplo, que la cantidad que se me disolvió de calomelano fue S, entonces cuando se disocia, esto me va a formar una cantidad de S del dímero de mercurio y me va a formar dos veces S de la cantidad de cloruro, o sea, 2S, como vemos acá. Entonces vean que a partir de la disociación de S obtenemos al final una cantidad de S de el dímero y 2S el cloruro, o sea en total 3S. Ahora bien, recuerden que eso va a ser un proceso dinámico, entonces voy a tener disociación o reprecipitación sobre el sólido. Entonces, si se da precipitación o no, o si se favorece la precipitación en la disolución, recuerden que entonces eso va a depender del
cociente de reacción. Entonces ya hemos hablado del principio del cociente de reacción. Entonces, ¿qué era Q? Entonces en este caso Q va a estar dado por la concentración de Hg2 más 2 multiplicado por la de concentración de cloruro al cuadrado. Entonces, ese sería el factor Q. Entonces, si Q es mayor que la constante de equilibrio, que en este caso le llamamos Kps, entonces se va a dar precipitación. Entonces, si tenemos un compuesto que se precipita, entonces va a estar en gran medida determinado por este factor. Es decir, si tenemos que la cociente de reacción es mayor que la Kps. Y recordemos siempre que esto va a ser un proceso dinámico, o sea que a pesar de que se haya precipitado, siempre va a darse este proceso dinámico de redisolución. Entonces, ¿por qué escribimos la constante de equilibrio de esta forma y no tomamos en cuenta el sólido? Eso es una pregunta muy importante. Ya hemos estado hablando de que normalmente no tomamos en cuenta los sólidos para la constante de equilibrio, solamente lo que está en estado acuoso. Entonces, ¿por qué? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes tienen esta sal de yodato de bario. Entonces, el yodato de bario va a pasar lo mismo, es poco soluble, se va a disolver, lo poco que se disuelve se va a disociar para formar bario más 2 y iones yodato. Entonces, este va a ser lo que llamamos ese proceso de disociación. Entonces, normalmente, en una reacción como esta, escribiríamos la constante de equilibrio como se muestra acá. Entonces, escribiríamos la constante de equilibrio tomando en cuenta bario más 2 y yodato más 2 en la parte superior. Yodato poniéndole el cuadrado porque acá tenemos un 2. Y abajo el sólido, que es el yodato de bario. Ahora bien, recuerden que como es un sólido, la concentración prácticamente no va a cambiar. Entonces, este término que tenemos acá podemos considerarlo, mejor dicho, constante, y como es una constante lo podemos involucrar dentro de la constante de equilibrio. Entonces, esta nueva constante de equilibrio le vamos a dar un nuevo nombre. Esta nueva constante de equilibrio la vamos a llamar Kps, y esta Kps va a contemplar dentro de sí el término del bario más la constante de equilibrio original. Entonces, este término que llamamos Kps entonces va a estar únicamente determinado por estos factores. Por eso es que no lo tomamos en cuenta la parte del sólido y lo llamamos de esta forma, Kps. Entonces recuerden que entonces la Kps me va a definir entonces cuál es ese punto de saturación en el cual el sistema se encuentra en equilibrio, y si tenemos en ese caso el cociente de reacción que sea mayor a la Kps, vamos a tener entonces precipitación. Entonces, esos son los criterios que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando con constantes del producto de solubilidad.